Congreso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con relación a este proyecto de ley, me parece que está bien planteado, porque ¿qué es lo que hemos hecho luego de ser victoriosos en la lucha contra el terrorismo? Perseguir a los militares, perseguir a la policía. Eso es lo que estamos haciendo y todavía con autoría inmediata. Y no hay reconocimientos institucionales. Y sí se ha estado durante años cambiando la historia y afectando a las instituciones. Cuando han habido delitos a los cuales han sido procesados en el Poder Judicial, son temas aislados, temas que no tienen que involucrar a las instituciones. Y acá lo que se hace es hacer mención a las instituciones, que las instituciones derrotaron nada menos que en su momento a la organización terrorista Sendero Luminoso y Túpac Amaru, porque no hay que decir que es movimiento, sino terroristas, fueron derrotados por el Estado peruano. Y eso no ha sido reconocido hoy día. Siempre se ve una mano negra en todo esto, generalizando contra las instituciones por hechos aislados. Y entonces acá en este proyecto de ley lo que se hace es justamente establecer el reconocimiento histórico de accionar de las Fuerzas Armadas como instituciones y a la Policía Nacional del Perú y de la sociedad civil organizada, todo lo que fue los comités de autodefensa que llevaron a la derrota de estos delincuentes terroristas, que no hay que usar otra palabra, ni tampoco estar llamando que lucha armada interna y cosas por el estilo. Lo que hubo en el Perú fue la agresión de terroristas al Estado peruano. Y en gobiernos democráticos se tomó la decisión, a diferencia de lo que sucedió en Chile y Argentina, de que participen las Fuerzas Armadas para enfrentar a estas huestes terroristas y la Policía Nacional. Y al final, ¿qué originó esta intervención? La derrota de estos miserables, señor presidente. Y entonces es un reconocimiento a las instituciones. Gracias. Salazar, luego el coordinador. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente, presidente, que a lo largo de todos estos años hemos podido apreciar que existe un resurgimiento indudable de Sendero Luminoso, mediante el cual, con las ideas, o con dos ideas perfectamente delineadas de Abimael Guzmán, la primera de ellas, proseguir la lucha, la cual se encuentra específicamente en el BRAE, es el lugar donde utiliza las armas hoy en día, al menos por el momento. Y el otro aspecto importante, presidente, es lo relacionado a los organismos de fachada que viene creando con la finalidad de poder continuar convenciendo nuevas personas, nuevos actores, incorporándolos a este fenómeno criminal que ya hemos visto y que ya hemos apreciado, presidente, lo cruento que fue la lucha contra ellos. Fue cruento y que indudablemente requiere que el Estado tenga que tener una postura muy clara, es decir, contar la historia. Pero no la historia, presidente, a partir de que se infiltraron en el Ministerio de Educación y que desde allí comenzaron a elaborar los libros y que estos libros no fueron convenientemente analizados antes de que salga a su difusión y que, presidente, podamos ver atrocidades como, por ejemplo, que el señor Guzmán estaba en una página de un libro, en una página completa, pero sin embargo los héroes del Perú estaban 2, 3, 4 filas, estaban determinados héroes de nuestro país, y que uno se ponía a pensar a quién le daban más prevalencia y a quiénes le daban menos prevalencia. Entonces los jóvenes obviamente miran y se dan cuenta, dicen, oye, o sea, este personaje es importante en la historia, más importante que todos los héroes que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, presidente, aquí hay que ser muy claro,
porque casualmente esta gente está actuando muy claramente en el tema de la educación, porque ahí está el asunto. Ellos están a partir de ahí infiltrando a través de los libros. Aquí están, tenemos una serie de recortes de los libros, la historia contada al revés, y lo que no queremos son historias contadas al revés, sino lo que queremos es una historia real de los hechos que digan lo que es la verdad de lo que pasó en el país, porque caso contrario, presidente, si cada uno comenzamos a contar una historia diferente, entonces sencillamente este país va a seguir continuando en esta rueda de la muerte, porque constantemente estos grupos van a seguir creciendo y mañana más tarde van a aprovechar en cualquier momento, de acuerdo a que cuando las circunstancias les favorezcan, ellos van a salir nuevamente pateando el tablero y querer generar odio, sangre, fuego, y que la sociedad nuestra, presidente, lo rechaza. Yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley. Es muy importante recordar, no debemos olvidar, y sobre todo, presidente, el Ministerio de Educación es un ministerio que no debemos permitir la infiltración, porque sí la hubo, y esperemos que el actual ministro, señor Bregler, de quien conocemos, presidente, esperemos nosotros su trabajo a efectos de que no permitamos que estas personas con este tipo de ideas penetren y comiencen desde adentro a manipular las cosas y con los resultados que todos conocemos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. En la misma línea del congresista Tubino y a través de la presidencia y del congresista Salazar, hemos visto, señor presidente, en la Comisión de Educación, yo diría en una forma indignante y grosera, como en los textos de la educación básica regular están tomando este tema de la pacificación nacional, y yo diría grosera, de 2 o 3 páginas que más pareciera loas al terrorismo. Y disculpe usted que hablen con nombres quizá hasta de personas fallecidas, en la cual manifiestan, y con todo respeto a la persona fallecida, hablan en los textos del señor Valentín Paniagua de conducta intachable. ¿Y qué hicieron, señores? Abrirle las puertas de las cárceles a todos los terroristas a través del señor García Sayán. Entonces hay que escribir la historia tal y conforme se ha hecho, señor presidente. Y en ese sentido también, en la comisión, creo que fue en esta o en qué comisión, la responsabilidad administrativa o penal de los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señor presidente. No podemos aceptar ese informe final que linda en la mentira, en el engaño y la burla, en la cual preguntemos a estos miembros, se le dio el trabajo y se gastó, sin temor a equivocarme, o cifras más, cifras menos, 16 millones, ¿dónde está la verdad que han encontrado, señor presidente? ¿Dónde está la reconciliación? No han cumplido la tarea, y si no han cumplido la tarea, señor presidente, a través de su persona y de todos los miembros, considero que deben venir los miembros de la comisión a fin de que determinen cuál es el trabajo que han hecho. El trabajo que se le encomendó el Estado, el señor Valentín Paniagua, fue con el señor Toledo, en la cual se le encomendó esa misión. Han gastado y lloriqueo por aquí y por allá. Y en ese sentido, señor presidente, creo que saludar a la iniciativa esta, en la cual haremos el freno a estas pseudo organizaciones de derechos humanos que bajo la leguleyada de lesa humanidad. Señor presidente, nosotros hemos suscrito el Pacto de Roma y ciertos estatutos del 2002. ¿De dónde está visto que en forma retroactiva tengan que juzgar? Y disculpe usted, con todo el aprecio y cariño que tengo a Fuerza Popular, ¿no? El señor Fujimori, ¿por qué está en la cárcel, señor presidente? ¿Por delito de lesa humanidad y autoría mediata? Yo no soy abogado, pero esto es la peor venganza de estos señores, aquella persona que tuvo la decisión política y se puso bien los pantalones para luchar contra el terrorismo, señor presidente. Y en ese sentido, también en la línea del congresista Tubino, señor presidente, no se puede
a las instituciones tutelares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en la cual achacar de hechos aislados que hubieron y que nosotros lamentablemente tenemos que reconocer y no buscamos impunidad, pero también hay que ver en el contexto que se dieron esos hechos. No justifica, pero sí explica algún accionar. Vuelvo a repetir, que no se me malinterprete de estos hechos aislados. Fue ante la actitud dubitativa y irresoluta y hasta que lindaba en la cobardía de jueces y fiscales, en las cuales no sentenciaban y los liberaban a los 24, 48 horas, para que esos mismos que nos habían atacado, que nos habían matado a nuestros soldados, estaban, disculpe la expresión, chupando en la cantina al lado del cuartel, haciéndonos amenazas, diciendo: perro miserable, vas a ver que en la próxima vamos a encontrarnos frente a frente. ¿Eso es concebible, señor presidente? Por eso vuelvo a explicar que no hay. Y esto podría ser quizá a través de esta comisión, señor presidente, ya en una otra fase, porque acá tenemos, y en todo el Perú, nombres de las direcciones, calles, avenidas y plazas, con nombres de los frutos, nombres del signo zodiacales, y hasta hay avenidas con números. ¿Dónde están estos viejos soldados que ya hoy no están con nosotros? ¿Por qué no proponemos que todas las calles, avenidas y plazas se pongan los nombres de estos que han luchado por la pacificación nacional, señor presidente? Gracias, señor presidente, y saludo nuevamente esta iniciativa, que pienso que ninguno de los miembros de esta honorable comisión se opongan, señor presidente. Gracias. Bien, si no hubiera ninguna otra intervención, aquí lo que se trata son de tres cosas, tiene la iniciativa: reconocimiento histórico a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los comités de autodefensa. Reconocimiento histórico. La inclusión en los contenidos del currículo nacional de estos hechos, y tercero, esto es un tema declarativo, disponer que la Comisión Bicentenario pueda realizar audiencias, eventos culturales, resaltando este reconocimiento histórico. Así es la propuesta de la comunidad Melgarejo. Consideramos que la Comisión considera que esto debe tener una opinión favorable. Congresista Gino Costa. Presidente, le consulto, ¿cuál es la necesidad de insistir en el reconocimiento histórico del accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía y la sociedad civil? Ese reconocimiento no es expreso hoy día, por ejemplo, en el currículo escolar. Ese es el mensaje que estamos queriendo transmitir por este proyecto de ley que queremos votar ahora, que el currículo escolar actual no hace un reconocimiento expreso al rol de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, porque si eso fuera así, yo encantado me sumaría a la iniciativa, presidente, pero veo por la fundación que hace, por ejemplo, mi colega, el general Donaire, acá el mensaje es otro: vamos a reescribir la historia, un cuestionamiento radical de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, incluso digamos una invitación a revisar lo que ha sido el gobierno de transición presidido por el doctor Paniagua. Entonces, yo quiero hacer esa salvedad porque entiendo que acá hay, digamos, una propuesta para hacer un pedido para que se revise la manera como se está contando la historia. Y si es así, yo no estoy dispuesto a votar a favor de esa propuesta. Pero sí, con todo gusto. Claro. Gracias, presidente. Gracias, colega Gino Costa. Sí, yo entiendo su preocupación, pero primero que lo invitaría a leer el dictamen en sí, lo que ha dicho el general congresista Donaire, es en base a su experiencia y ya lo conocemos también nosotros, y él le pone mucho apasionamiento. Pero fíjese usted en el dictamen en sí. El dictamen en sí es establecer un reconocimiento histórico, ¿no?, al accionar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la sociedad civil organizada en la lucha contra el terrorismo y en el logro de la pacificación nacional. Y sobre todo hacer este reconocimiento en los actos que vamos a tener en conmemoración del Bicentenario. ¿Por qué? El día 8 de noviembre, si no me equivoco, ha habido aquí en el Congreso de la República
una mesa de trabajo sobre este tema convocado por la Comisión de Educación, donde han venido expertos. Y lo que se ha dejado en claro es que en los textos realmente que se están repartiendo, que se han repartido, no está claramente establecido el rol de las Fuerzas Armadas y policiales